tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra charla política de cierre de semana aquí por CN23 con ideas propias. Estamos atravesando unos instantes, unas situaciones y momentos de confrontación muy dura, muy intensa, entre un sector del Poder Judicial y los poderes electos democráticamente. Distintos episodios que seguramente vamos a repasar, pero que nos llevan a preguntarnos qué dice de este momento de la democracia semejantes ofensas y situaciones, en algunos casos, que quizá nos llaman la atención general de la sociedad y que aparecen un poco distantes respecto de los quehaceres cotidianos, pero que sin embargo son evidentemente determinantes para el desarrollo de algunas políticas de Estado. También Grecia será parte de nuestra agenda. Tenemos el sinsabor de un referéndum contundente del pueblo griego en contra de condicionamientos de los establishments de Europa, pero al mismo tiempo un acuerdo que implica ajustes para nosotros muy conocidos. Evo Morales y la reunión del Mercosur en Brasil nos llevan nuevamente a meter la agenda o nuestra agenda en el marco de la región y seguramente allí aparecen desafíos interesantes que vale la pena mencionar. Y para la foto de la semana tenemos una goleada histórica, 231-0. Lo voy a dejar con el suspenso para el segundo bloque, ya van a ver de qué se trata. Nos ponemos en marcha hasta las 12 de la noche aquí por CN23 con ideas propias. Estamos en la mesa con los muchachos. Heller, Junio, Form, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, acá estamos los muchachos. Estamos muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que dice estas acciones un tanto absurdas, desmedidas, de un actor como el Grupo Clarín, un actor del establishment, merodeando la casa o entrometiéndose en la casa de un periodista que lo ha confrontado durante todos estos años, como Víctor Hugo Morales? Más allá del caso puntual, quiero decir, ¿qué es lo que lo lleva a quedar tanto en offside respecto de distintos actores de la sociedad? Pues sabes que uno puede hacer un parangón con otro tema que vamos a tocar después, que es el de Grecia, porque hay cuestiones que a veces son objetivas y otras que son ejemplificadoras. Yo creo que lo de Víctor Hugo es eso, es la sanción por su postura. Entonces yo creo que a Clarín no le importa mucho cobrar ese juicio que le ganó a Víctor Hugo, porque en el programa Desayuno, en el año 2001, se pasaron los 2 golazos que Palermo le hizo al Real Madrid. El paso lo disfruta, Heller. Claro. No, pues sabes que, como una curiosidad, yo estaba ese día en el estudio, porque yo tenía una columna en el programa Desayuno, que iba un día por semana a hacerla, y ese día estaba ahí cuando sucedió eso, así que yo recuerdo el hecho. En definitiva, tomó una imagen de la transmisión monopólica y le permitió a toda la gente verlo, nada más. Es una cosa que... Bueno, pero simbólicamente en ese tiempo sí significaba tanto, ¿no? Claro, pero creo que no tendría importancia si Víctor Hugo no hubiera sido, como ha sido todos estos años, un crítico profundo, frontal, de lo que ha significado para la Argentina el rol del Grupo Clarín, el tema de los multimedios, el monopolio, la captura del fútbol, el negocio del fútbol manejado por este grupo y demás. Y entonces me parece que lo que hay es una actitud de escarmiento, digamos, es decir, disciplinadora, ejemplificadora. Miren, muchachos, con nosotros no se metan porque así les va a ir. Lo curioso es que el mismo día hay un juez que prorroga por 6 meses más, es decir, que patea para el año que viene, el tema del amparo presentado por Clarín respecto de la obligación de cumplir con la ley de medios, sancionada hace 5 años y medio ya. Y hay otra curiosidad que quizás sea un poco más dramática, que otro juez posterga la indagatoria en la causa Papel Prensa a Ernestina, a Mañeto y a Bartolomé Mitre. Debieran ya ser indagados, la causa ya tiene muchos años, todos sabemos que es una causa
que tiene un sentido muy grave, ya que se está hablando de el despojo de una empresa mediante la tortura, el secuestro de una empresa además de extraordinaria importancia, y también allí la justicia lo que viene haciendo es una dilación que en estos días se produjo otra de ellas, ¿no? Sí, el miércoles último, en la sede de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, entregó las actas de la Junta Militar. Y cuando nos comentó el contenido de algunas de estas actas, está el registro de las negociaciones que se hacían para la transferencia de papel prensa, y casi pocas páginas después está la situación de la familia Greiber. Todo está perfectamente registrado. Quiere decir que quienes hoy detentan la autoridad, el poder sobre el papel prensa, indudablemente forman parte de aquel contubernio de la dictadura con el medio hegemónico. Esto que le han hecho indudablemente a Víctor Hugo Morales es un castigo brutal. Y aparte, porque últimamente la acción de la justicia, en este caso con el abogado pelirrojo que representa a Mañeto, Casino, una actitud verdaderamente de atropello brutal y muy mediática como para escarmentar a la víctima directa y a la sociedad. Ya nos vamos a meter en el tema de fondo, porque en última instancia es un episodio extremadamente simbólico que sea Clarín y Víctor Hugo los actores en este tema. Me parece que el hueso está en este sector del Poder Judicial y decíamos en la presentación la confrontación con los poderes electos democráticamente. Pero les quiero hacer una pregunta en torno a una reflexión de un colega conocido de la casa. Me refiero a Pablo Markowski. Él dijo en ese abrazo muy emotivo que se le dio a Víctor Hugo en la televisión pública algo que me gustaría traer a la mesa. Dijo que este tipo de actores, como Clarín, referentes del establishment en complicidad con distintas dictaduras, pero también abusándose de las debilidades de algunos momentos de la democracia, siempre operan en los límites de lo que le permite efectivamente cada época, abusando de su poder, pero siempre en los límites de lo que le permite cada época. O tal vez corriendo los límites, ¿no? Porque forzándolos, puede ser que sean los que fuerzan los límites, los llevan. Mi pregunta es, en este sentido, ¿por qué cree Clarín que nadie va a salir a respaldar de la manera en que se hizo a Víctor Hugo? ¿Está leyendo mal? ¿Se está confrontando con este poder de una manera inédita, quizá, que hace que se le pierda el radar de lo que efectivamente puede hacer y lo que no? No, yo creo que no. Coincido con Carlos. Ellos tienen la necesidad de sancionar, la necesidad de ejemplificar. Pero quedan expuestos de una manera... No importa, creo interpretar que en la visión de ellos privilegian ejercer el poder sancionatorio, aparecer ante la sociedad, ante propios y extraños, ejerciendo ese poder. Incluso el grotesco del abogado peligroso, paseándose, pelirrojo. Las dos cosas. Además peligroso, sí, pelirrojo, sí, está sí, bien. pero paseándose, creo que todo eso forma parte de una escena de demostración de poder. ¿Cómo cae eso en la sociedad? Creo que es una incógnita. La comunidad periodística sí tuvo una gran actitud de solidaridad, pero esencialmente yo creo que privilegian demostrar creo que le poder. sale mal, Juan Carlos, porque puede ser. Yo creo que la intención es esa, pero me parece que le sale mal, porque yo he escuchado a Nelson Castro, a Fernando Niembro, a ese tipo que tuvieron que salir, bueno, Federico Pinedo, digamos, de los políticos del PRO, todos tuvieron que salir a decir, nos parece una barbaridad, es medio un exceso, un exabrupto. Me da la impresión porque ellos también meten la pata. Sí. Hacen su análisis, no, ya sé, por eso digo, hacen su análisis pensando en una cosa y está claro que el objetivo es el escarmiento, pero me parece que la jugada termina saliendo mal. Yo reconozco que a veces se los veo obnubilados, claro, como con una especie también de una cosa vengativa ya de carácter personal. Esas cosas pueden ocurrir, ¿no? Ellos gozan de impunidad, o por lo menos piensan que son inmunes. Por lo menos así lo creen. Bueno, el tema de las sensaciones y lo real me parece que es interesante para abordar. El caso Tesur y el envío de la Policía Metropolitana, otro gran exabrupto que quedó también de manifiesto. El tema Bonadío en sí mismo, el no acuerdo en el Consejo de la Magistratura, el tema de los jueces suplentes o subrogantes. ¿Expresión de qué? ¿De qué momento de la democracia? ¿De qué debilidades de la democracia implican todo esto? A ver, otra vez, vamos a intentar otra lectura, porque para no decir lo mismo que dicen todos. Tal vez podríamos decir
que es consecuencia de que por primera vez en la justicia hay una situación nueva, que se ha creado un espacio justicia legítima que reúne una cantidad importantísima de jueces, de fiscales, que se diferencian de la postura tradicional, conservadora, antidemocrática, etcétera, que ha sido históricamente el rol del papel judicial, del Poder Judicial. Es decir, como la reserva universal, diría yo, de los intereses de los sectores conservadores, que están para evitar que los gobiernos elegidos por la voluntad popular puedan llevar adelante sus objetivos. Recién lo dijimos, ley de medios. 5 años y pico que se sancionó la ley. Bueno, yo te podría decir que a pesar del surgimiento de un espacio como justicia legítima, sin embargo, siguen teniendo éxito. No, claro, pero lo otro sería subestimarlos. Yo creo que están en un problema. Por primera vez hay una parte de la justicia que cuestiona esa manera tradicional de actuar de la justicia. Claro, hay una fractura en la corporación judicial. Sí, y hay una voluntad. Yo creo que la reacción conservadora, que no es la primera vez, es un reflejo de clase, yo diría, es un reflejo ideológico, la reacción conservadora, aquí, ahora y siempre, históricamente, en realidad es un reflejo cuando hay una acción política potente de un gobierno o del pueblo o de cualquier expresión que avanza contra lo conservador, o sea, que cambia, que transforma, que genera nuevas situaciones. Y para generar nuevas situaciones tiene que inevitablemente se enfrenta con lo conservador, y lo conservador es muy común que la justicia sea un reservorio, no solo también en la Argentina, sino en casi todo el mundo por razones históricas, ideológicas, en fin, de forma tal que yo creo que en realidad hay un quiebre, como decía acá, con justicia legítima, que es histórico, pero hay una voluntad política de un poder legítimo del Estado, que es el Poder Ejecutivo, de progresar, cambiar y transformar, y ellos reaccionan en un sentido. ¿Y no le podríamos agregar que tal vez es un síntoma de desesperación y debilidad? Porque es muy grotesco. Es decir, lo de Bonadío con la Metropolitana es un grotesco, es insostenible. No es un signo de una manera de actuar de desesperación. No tendrá que ver con que las encuestas dicen que se afirma en el proceso la idea de que el Frente para la Victoria cada vez aparece más claramente con posibilidad de ganar en primera vuelta, y entonces hay que bombardear en un lugar sensible como es el tema de la supuesta corrupción, y entonces queman naves de una manera brutal. ¿Y qué pasa, muchachos, con la sociedad general? Quiero decir, a veces elegimos expresamente no meternos en cada detalle porque hay un lenguaje técnico, jurídico que hace... Pero no hay un actor social en las calles movilizado en función de la democratización del Poder Judicial. Es como si los efectos de un sector tan conservador no estuvieran directamente vinculados con el hacer cotidiano de cada uno de nosotros y cómo eso impacta en nuestra vida cotidiana. Pero quisieron hacer el operativo Nisman y se les pinchó. Esto termina en un grotesco. Mirá que vienen perdiendo un montón de partidos que en otras épocas ganaban. Pues sí, que hay más conciencia en la sociedad general respecto a estos temas. Y actúan más torpemente porque están desesperados, las dos cosas. Pero evidentemente están desesperados y en un intento desestabilizador en un año electoral, porque entonces manejan distintas alternativas. Carlos ya mencionó el caso Nisman, Bonadío, que manda 43 tipos de la Metropolitana a Santa Cruz con un despliegue escenográfico brutal, justamente para impactar en la opinión pública. Pero además tienen preparado alguna corrida contra el dólar, alguna amenaza en este sentido de desestabilización económica, todo en un escenario electoral que les es adverso. El desafío de estos sectores del Poder Judicial, vinculado con empresas del establishment y algunos otros actores que siempre juegan, no son propios de nuestro país, están más bien presentes y han salido a la superficie en los distintos proyectos políticos de nuestra región. Y en algunos lugares se avanzó, como por ejemplo en reformas de la Constitución, es decir, nuevas reglas de juego incluso para el propio Poder Judicial. El caso de Bolivia.
Estuvo Evo Morales con nosotros y vamos a compartir un tramo de lo que efectivamente dijo en algunos de los encuentros en los que participó. Seguramente vamos a charlar sobre agendas de Bolivia, pero que también son las nuestras, porque los actores, insistimos, y las agendas son muy parecidas. Lo compartimos. Siento que nos hemos dignificado, ¿no? ¿Y qué hacía con temas económicos? Quisiéramos revisar los periódicos de aquellos tiempos, en tiempos neoliberales. Dice, el gabinete económico de tal gobierno ya tiene su presupuesto, su programa de gobierno. Está esperando la bendición del Fondo Monetario Internacional. Eso nos decía en los medios de comunicación. Nosotros dijimos que nosotros vamos a decidir nuestras políticas económicas con nuestra gente, con nuestros profesionales, con los planificadores, con expertos en la economía. Hicimos eso. Ahora no decide el Fondo Monetario Internacional nuestra economía. Yo siento que donde decide e impone políticas económicas del fondo, los países siguen mal, como en Europa y otros continentes. Es el tema de las soberanías, en definitiva, lo que está en juego. ¿Sabes que cuando asumió Evo, hubo un hecho notable, que muchas veces lo hemos comentado y que muestra cuáles eran la falta de límite, digamos, de la acción de las grandes compañías transnacionales? Las petroleras, las gasíferas que actúan en Bolivia, tenían acuerdo con el Estado, digamos, yo no me acuerdo si las cifras son así, pero eran, me parece que 85 y 15. De la ganancia, 85% se la llevaba... 82 y 18. 82 y 18, bueno, 82 y 18, no andaba muy lejos. 82% se llevaba la empresa petrolera y el 18% quedaba para el Estado. Cuando Evo gana, lo junta y dice, miren muchachos, si quieren seguir, seguimos, pero cambiamos las proporciones. Ahora es 82 para el Estado y 18 para ustedes. No se fue ninguna, porque el 18 seguía siendo una gran utilidad. Pero vos fijate el robo... Reconociendo el abuso, claro. El abuso que significó todo el proceso anterior. Entonces, y eso seguramente cuando lo mirás y lo encontrás en la Argentina, en Ecuador, en cada uno de los países de nuestra región que han sido expoliados de una manera brutal, a lo que después le tiene que sumar la evasión impositiva, la fuga, los paraísos fiscales, todo eso es un gran paquete. Cuando se dice a veces patria sí, colonia no, no es una consigna fuera de época. Hay rasgos coloniales, efectivamente, en esas relaciones económicas y políticas que describe Carlos. Yo creo que Evo, en el marco de los cambios de esta época, estos cambios de época en nuestro continente que ya llevan 15, 17 años desde el 98, desde que comenzó Chávez, Evo es un caso interesante, originalísimo, notable, porque Bolivia es el país que tiene el porcentaje más grande de pueblos originarios, tiene el 67%, suele redondearse en el 70%. Por lo tanto, Evo expresa no solo la recuperación de la segunda independencia, como estamos luchando todos desde 1810, sino de 500 años de los pueblos originarios. Lo hace a su vez respetando esa cultura, revalorizándola, y con un proyecto político radicalizado, con un proyecto político que se define como socialista y fundamentalmente de recuperación de riqueza y dignidad nacional para un pueblo que lleva 500 años. De forma tal que es un líder muy original, es un hombre que viene de abajo, muy humilde, que viene del pueblo, y además yo diría que tiene un gran cariño por la Argentina, por su historia, por su niñez, una gran relación con Néstor y Cristina. No vale la pena hablar de Evo. Pero el discurso hizo una referencia concreta, emocionante, a su Sí, vínculo con Néstor, a su actitud de Néstor, admiración al comienzo. y a la actitud de Néstor. Dijo, si nadie viene, nosotros vamos a venir. Es decir, Argentina en el medio de su lío, cuando Evo asume, le ofrece, digamos, Claro. ayuda económica. Y esa fue él lo destaca. una mirada estratégica de Néstor apuntando a la integración de toda nuestra región, que después se tradujo en UNASUR, en la CELAC, etcétera, ¿no?
Lo interesante es que esta visita... Cuando fue Mar del Plata, Sí. Evo todavía no era presidente, No. él estuvo ahí como líder, Claro. era candidato estuvo como todavía. líder, vos fijate. claro. En el no al Alca, No, en claro. 2005 Estuvo en en el el estadio. acto Sí. con Chávez, el que se hizo en el estadio. Sí, hay Así que es. decir que lo que hizo Néstor con Evo Perdón, lo no, está hizo muy bien. Chávez con la Argentina y con Néstor cuando nosotros estábamos saliendo del infierno y nadie nos Claro. prestaba nada, pero lo interrumpimos. Sí, pero creo que es importante, bueno, lamentablemente hemos perdido en América Latina 2 líderes fundamentales, Néstor Kirchner y Hugo Chávez Frías. Nos queda felizmente Evo Morales, que tiene una continuidad Correa. y un grado, sí, por supuesto, pero Y quería Cristina. decir, no, No, pero no. voy a seguir enumerando, Ah, seguir perdón. enumerando. Bueno. Digo, lo que tiene de interesante es la continuidad del proceso boliviano, liderado por Evo Morales y con un altísimo porcentaje de respaldo de la ciudadanía, cosa que es destacable. Y con estas transformaciones que permiten el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos del Estado Plurinacional de Bolivia. La tenemos a Cristina y lo tenemos a Correa. Tenemos algunas dificultades, convengamos, en Brasil y una situación compleja que no termina de resolverse en Venezuela. Pero la presencia de Evo en la Argentina, además del descubrimiento de ese monumento maravilloso a Juana Zurduy, también implicó acuerdos comerciales muy importantes, respaldo a nuestro reclamo eterno por las Malvinas y, por supuesto, el respaldo argentino para el acceso al mar, legítimamente para el pueblo boliviano. Seguramente cuando charlemos de Grecia vamos a volver, porque en la reunión del Mercosur, Bolivia se incorporó efectivamente como miembro pleno, Claro. Pero también allí se pusieron en juego, y Evo Morales lo había dicho anteriormente, que si Mercosur cerraba un acuerdo de libre comercio con Europa, allí la cosa iba a ser un poco más peliaguda para que Bolivia se sumara y diera su respaldo político. Pero seguramente lo vamos a charlar en el próximo bloque. No quiero dejar pasar lo del monumento a Juana Zurduy. A ver si coinciden con todo lo que ha hecho el canal Paca Paca en el último tiempo y sobre todo este dibujito llamado Samba. Me da la sensación que los pibes, los chicos, conocen mejor al personaje Juana Zurduy que muchos de nosotros adultos. Convengamos que hasta hace muy poco Juana Zurduy era una calle de Núñez. O una canción de Mercedes Y Sosa. una canción Claro. de Mercedes Sosa, que eso sí tuvo Claro, trascendencia. claro. Con letra de Eso Félix sí. Luna. Pero en los últimos tiempos, hay en el marco de este latinoamericanismo de todos los países del continente, hay un crecimiento de la valoración de los héroes patrios que los hicimos americanistas. Bolívar es el héroe de todos, San Martín es héroe de todo, pero para la Argentina y Bolivia Juana Zurduy es una cosa muy particular porque Bolivia, el Alto Perú era parte de nuestro territorio y primero Juana Zurduy era una mujer, en aquel entonces guerrillera, que lideraba una fuerza de republiquetas y que junto con Güemes contiene la venida de los realistas y posibilita que San Martín arme el ejército de los Andes. Por lo tanto, además, bueno, tuvo una vida terrible, Perdió sus cuatro hijos. en Sabía fin. que Juan Carlos nos iba a meter algo del recorrido histórico. Tenemos que cerrar el bloque, si no nos matan, pero prometemos que al regresar seguimos charlando. En definitiva, son agendas, como decíamos, compartidas y de una u otra forma caemos en las peleas comunes de nuestros países. Pausa primera en con Ideas Propias de cada viernes, ya venimos.